El primer rastro de ellos apareció en un manuscrito viejo, arrugado y amarillento, escondido entre los estantes polvorientos de una biblioteca olvidada. La tinta, desvanecida por siglos de olvido, hablaba de un amor imposible, pero tan vívido que parecía latir entre las palabras. Mientras hojeaba las páginas, sentí como el olor a papel antiguo y cera de vela me envolvía, transportándome a un mundo que nunca existió, y sin embargo, era tan real como el pulso bajo mi propia piel. Allí, entre párrafos escritos a mano, conocí a Elena y a Mateo, nombres que resurgían con fuerza desde el corazón de la historia, cruzando el tiempo con un magnetismo inexplicable. Elena vivía en un siglo XVI, de piedra y barro, donde los caballos marcaban la cadencia de la vida y el ruido de los carros de madera resonaba en las calles empedradas. Cada mañana, el sol se filtraba por las ventanas pequeñas de su hogar, iluminando las telarañas que colgaban de las vigas y el polvo que danzaba en los rayos dorados. Mateo, en cambio, pertenecía a un siglo XXII de metal y vidrio, donde las luces de neón competían con la luna y el viento traía consigo el zumbido de los motores eléctricos. Sus días eran precisos, medidos por relojes digitales y notificaciones que nunca callaban. Sin embargo, a pesar de la distancia temporal, había algo que los unía de manera silenciosa, un hilo invisible que los acercaba a través de las épocas. El primer encuentro no fue un encuentro común, fue un choque de sensaciones. Elena, caminando entre el mercado del pueblo, sintió un escalofrío cuando sus dedos rozaron un libro antiguo que había caído de un estante. Al abrirlo, los ojos de Mateo, atrapados en la página de una fotografía futurista, se encontraron con los suyos de manera inexplicable. En un parpadeo, ella vio su rostro reflejado en la tinta y él percibió su presencia entre las palabras. Era imposible, absurdo y poético a la vez, como si el tiempo hubiera decidido ignorar sus propias reglas para concederles un instante robado. Cada capítulo de sus vidas se convertía en una investigación silenciosa. Mateo anotaba en su diario detalles que parecían insignificantes: el aroma de pan recién horneado en un café de principios del siglo XIX, el rumor de la lluvia golpeando los techos de zinc en la ciudad de Elena, el sonido de un piano viejo que resonaba desde una ventana abierta. Elena, por su parte, escribía cartas que nunca enviaría, describiendo sus días y los minutos en que sentía que alguien la estaba observando desde un futuro que no entendía. Sus palabras se cruzaban en un tiempo que no existía, dejando un registro etéreo de un amor que nadie podía tocar, pero todos podían sentir. El fenómeno llamó mi atención como periodista, despertando la curiosidad que llevo tatuada desde los primeros años de carrera. Intenté trazar un patrón, entrevistar a historiadores, consultar archivos digitales y documentos impresos, pero nada parecía explicar el fenómeno. Las fechas no coincidían, los lugares no se conectaban, y sin embargo, había un hilo de autenticidad imposible de ignorar. Una foto de Mateo tomada en un museo futurista mostraba una vitrina con objetos del siglo XVI, y una de Elena pintada al óleo mostraba un reloj digital que nadie había inventado todavía. Cada hallazgo era un rompecabezas que desafiaba la lógica, y más importante aún, desafiaba el corazón. Sus encuentros eran fugaces, invisibles para el mundo, pero con un peso tangible en sus vidas. Elena sentía el calor de la mano de Mateo al pasar junto a un río en su siglo, y él percibía la brisa que acariciaba el rostro de Elena mientras ella caminaba por una plaza olvidada del futuro. En cada gesto, en cada mirada, había una certeza silenciosa: estaban destinados a cruzarse, aunque no comprendieran cómo ni por qué. Su historia se construía con el detalle de lo cotidiano, con la poesía de lo pequeño, con la intensidad de lo que solo se siente y no se dice. Mientras investigaba, comencé a percibir una narrativa que trascendía el tiempo, un amor que no necesitaba explicaciones, pero que exigía atención. La metáfora de su relación se extendía más allá de los siglos. Era un recordatorio de que el amor verdadero puede existir incluso cuando las leyes de la física parecen conspirar en su contra. Y en ese recordatorio sentí un estremecimiento humano que me hizo entender que cada cruce temporal, cada instante compartido, era también un testimonio de lo que significa esperar y creer, de lo que significa reconocer a alguien que, aunque distante en el tiempo, resuena con la intensidad de un corazón propio. En mi diario de investigación, anoté: el amor no siempre se mide por proximidad física, ni por simultaneidad temporal. A veces, se mide por la capacidad de sentir, de percibir, de reconocer lo ajeno como propio. Cada detalle que Elena y Mateo compartían en sus mundos separados se convertía en evidencia, y a la vez, en poesía. Cada instante que yo documentaba se transformaba en un acto de empatía, en un puente entre la realidad y la fantasía, entre lo tangible y lo etéreo. No había manera de predecir lo que ocurriría a continuación. Cada página que revisaba, cada documento que encontraba, parecía querer decirme algo: en que el amor puede desafiar siglos, que la memoria no está confinada al presente,
que los sentimientos pueden atravesar lo que el ojo no puede ver. Y mientras escribía estas líneas sentí que el viento de ambos siglos se mezclaba en la habitación, trayendo consigo el aroma del pan, el zumbido de los motores, el eco de las palabras no dichas. Fue entonces que comprendí que estaba siendo testigo de algo más grande que una historia de amor. Estaba siendo testigo de un fenómeno que combinaba humanidad, tiempo y destino de manera tan perfecta que dolía. Elena despertó una mañana con la sensación de que alguien la observaba, aunque su habitación estaba vacía y el sol apenas iluminaba los muros de piedra. El aire traía un aroma extraño, como a metal cálido mezclado con tierra mojada, y por un instante creyó que el mundo se había vuelto imperfecto, que había un desajuste en la cadencia del tiempo. Mateo, en su siglo, miraba por la ventana de un rascacielos, y aunque nunca lo vería directamente, sentía la misma intranquilidad en un latido que no pertenecía al presente, un eco de algo antiguo y familiar. Era como si sus mentes se rozaran a través de un velo invisible, y en ese roce surgía una certeza silenciosa, un reconocimiento que no necesitaba palabras. En los días siguientes, sus encuentros se volvieron más intensos, aunque siempre velados por la imposibilidad. Elena encontraba objetos que no correspondían a su época, un bolígrafo que no existía en su siglo, una moneda con grabados que pertenecían a un tiempo por venir. Mateo, por su parte, descubría dibujos y anotaciones que parecían escritos por alguien que conocía sus pensamientos antes de que él los tuviera. Cada hallazgo era un mensaje cifrado del tiempo, un intento de comunicarse sin romper las reglas del mundo tangible. El corazón de ambos latía con fuerza cada vez que algo de la otra era descubierto en su propio tiempo, y cada descubrimiento dejaba una marca indeleble en su conciencia. Elena comenzó a escribir un diario secreto, donde cada palabra estaba cargada de emoción y reflexión. Contaba los detalles de sus días, la luz que se filtraba por las ventanas, el sonido de los carros en las calles, el aroma de pan recién horneado que llegaba desde la plaza. Mateo hacía lo mismo, registrando los matices de su ciudad en el zumbido de los motores eléctricos, el olor de lluvia sobre el asfalto caliente, los destellos de luces que iluminaban su apartamento. Sus diarios se convirtieron en puentes invisibles, en lugares donde podían encontrarse, sin necesidad de romper la continuidad del tiempo. Allí compartían pensamientos, sueños y miedos, sin que nadie más pudiera verlo. Y en esa intimidad silenciosa se forjaba un vínculo más fuerte que cualquier barrera temporal. Una tarde, mientras Elena caminaba por el río que atravesaba su pueblo, sintió una corriente de aire que parecía traerle la voz de Mateo, una vibración leve que la hizo detenerse. Pensó que era el viento jugando con su imaginación, pero en su interior supo que era él, que de algún modo la estaba llamando. Mateo, en la misma hora, se inclinó sobre su escritorio y cerró los ojos, y por un instante vio a Elena caminando entre la niebla matinal de su siglo. No podían tocarse, no podían hablar, y sin embargo la presencia del otro era tangible, un calor silencioso que atravesaba la distancia de siglos. Era un encuentro hecho de sensaciones, de percepciones, de una realidad que la lógica no podía explicar. El fenómeno comenzó a atraer la atención de otros investigadores, aunque nadie lograba comprenderlo. Archivos históricos, fotos antiguas, diarios y cartas formaban un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Algunos creían que era un fraude, otros un delirio colectivo, pero aquellos que lo estudiaban con atención sentían la misma fascinación que yo aún. Un amor que desafiaba el tiempo y la razón, un vínculo que parecía exigir ser reconocido. Cada hallazgo histórico parecía alinearse con las emociones de Elena y Mateo, y cada emoción encontraba su reflejo en la historia escrita por otros. Era como si el tiempo mismo se hubiera inclinado para permitir que un hilo de humanidad atravesara siglos. Un hilo que conectaba lo que parecía separado por imposibles barreras. Un día, Elena descubrió un retrato de una mujer que se parecía mucho a ella, aunque la pintura pertenecía a un museo de un siglo que no le correspondía. Mateo encontró en una galería futurista una fotografía de un hombre idéntico a él, datada mucho antes de su nacimiento. Cada imagen, cada objeto, cada palabra escrita reforzaba la certeza de que estaban destinados a cruzarse. En sus diarios comenzaron a escribir sobre el miedo y la esperanza, sobre la intensidad de un amor que no podían poseer completamente, pero que existía con una claridad que pocas experiencias humanas alcanzan. Cada página era un testimonio de resiliencia, de deseo y de un vínculo que trascendía cualquier límite conocido. Mientras escribo estas líneas, siento que la historia de Elena y Mateo no es solo suya. Es un recordatorio de que los sentimientos más profundos pueden desafiar las leyes que creemos inquebrantables, que a veces la realidad no se mide solo con evidencia tangible, sino con la capacidad de sentir, de reconocer, de amar incluso cuando todo parece imposible. Y en ese reconocimiento, en ese puente invisible entre siglos, encontramos la esencia de lo humano, la necesidad de conectar, de entender y de dejar huella incluso en lugares donde nadie más puede verla. Elena y Mateo empezaron a comprender que su vínculo no era solo un fenómeno aislado,
sino una especie de convergencia entre tiempos que normalmente jamás se tocan. Un día, mientras exploraba el archivo de la biblioteca de su pueblo, Elena encontró un cuaderno con notas escritas en una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Cada palabra parecía resonar con los pensamientos que Mateo había compartido en su diario del futuro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un temblor que no provenía del frío de la mañana, sino del asombro profundo. Alguien, de algún modo, había cruzado los siglos para dejar un mensaje, un eco de presencia que no podía ignorar. Mateo, por su parte, experimentaba la misma revelación. Mientras revisaba archivos digitalizados de su ciudad, descubrió fotografías antiguas en las que se vislumbraban figuras que parecían anticipar su llegada. Momentos congelados en el tiempo que parecían querer guiarlo hacia Elena. En cada hallazgo era un espejo del otro, una prueba de que su conexión no era casualidad, sino destino. Las emociones que ambos sentían eran más intensas que cualquier lógica. Miedo, esperanza, fascinación, todas mezcladas en un torbellino que los mantenía vivos y vigilantes. Comenzaron a comprender que cada pequeño gesto, cada objeto compartido a través del tiempo, era un hilo de comunicación que la historia había tejido a su favor. El clímax de su vínculo se manifestó en un instante efímero, pero eterno. En Elena caminaba junto al río en una mañana de niebla, y Mateo percibió con claridad un cambio en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera condensado en un solo latido. Sintió que podía alcanzarla, tocarla, aunque ambos sabían que la distancia era infranqueable. Sus manos se acercaron al vacío, y por un segundo que parecía durar siglos, hubo una sensación de contacto, un calor imposible que quedó grabado en la memoria de ambos. No había palabras, no había gritos ni lágrimas, solo la certeza silenciosa de que se habían encontrado, aunque fuera en la frontera intangible entre los siglos. Ese momento los transformó. Cada uno regresó a su tiempo con la sensación de que el amor puede existir incluso cuando la realidad parece negarlo. Sus diarios se convirtieron en testamentos de un vínculo que desafió la comprensión humana. Y yo, al documentarlo, comprendí que estaba ante una historia que trascendía géneros y explicaciones en un romance entre épocas, un puente entre corazones, un fenómeno que hablaba de la esencia misma de lo que significa esperar, sentir y reconocer al otro. Después de aquel instante que parecía suspendido en el tiempo, Elena y Mateo comprendieron que su vínculo ya no dependía de encuentros físicos ni de coincidencias azarosas. Había una certeza silenciosa que los unía, un hilo que atravesaba los siglos con la fuerza de lo inquebrantable. Cada día, cada gesto y cada palabra que registraban en sus diarios eran como piedras colocadas con cuidado sobre un río invisible que fluía entre sus mundos. La sensación de cercanía era tangible, incluso cuando la distancia se extendía por siglos de historia. Y ese entendimiento los llenaba de una calma inesperada, como si hubieran encontrado un refugio que nadie más podía habitar. Elena comenzó a notar cambios en su entorno que la sorprendían, objetos que aparecían y desaparecían sin explicación, sombras que se movían con un ritmo propio y un aire cargado de presencias que no podía identificar. Era como si el tiempo estuviera tratando de armonizar sus realidades, de encontrar una manera de hacer visible lo invisible. Mateo, en su siglo de luces y ruidos constantes, percibía señales semejantes, un susurro en el viento, un reflejo fugaz en un vidrio, un instante en que el mundo parecía detenerse y permitirle sentir a Elena como si estuviera justo a su lado. La lógica no ofrecía respuestas, pero la emoción, en su estado más puro, las reemplazaba con una claridad profunda. En un momento de introspección, mientras releía los diarios cruzados, Mateo escribió sobre la paradoja del amor en cómo puede existir, crecer y dejar huella, aun cuando todo parece impedirlo. Elena, en su siglo, anotaba en el margen de sus páginas, reflexionando sobre la misma paradoja en la distancia que no puede romper los lazos que ya han sido tejidos por la fuerza del destino. Cada palabra era una evidencia, cada pensamiento un testimonio de que lo humano puede trascender cualquier límite, incluso los que la historia y la física imponen. La sensación de eternidad se mezclaba con la fugacidad de cada instante, y en esa combinación hallaban la belleza que definía su relación en un amor que no necesita posesión para ser completo. Hubo días en que la nostalgia se volvió casi dolorosa. Elena miraba al horizonte, preguntándose si algún día podría caminar junto a Mateo, sentir su presencia de manera tangible, y no solo en la memoria o en las páginas de un diario. Mateo, desde su perspectiva futurista, sentía la misma punzada, el deseo de un contacto imposible, el anhelo de un abrazo que desafiaría el tiempo, y sin embargo esa ausencia también les enseñaba algo esencial: que el amor no siempre requiere cumplimiento inmediato, que su fuerza radica en la capacidad de esperar, de reconocer y de mantener vivo el vínculo, incluso en la imposibilidad. El desenlace de su historia no fue un encuentro físico ni un milagro evidente, sino la certeza de que su relación había dejado huella, no solo en ellos, sino en la trama misma del tiempo. La memoria de Elena y Mateo, registrada en diarios, notas y recuerdos invisibles,
se convirtió en un testimonio de lo que significa amar sin barreras. Y yo, al documentar esta historia, comprendí que la esencia humana reside en esta capacidad de amar, sentir y dejar que la emoción transforme la realidad, aunque sea de manera intangible. Si estás viendo este video, gracias por acompañarnos en este viaje a través de los siglos. La historia de Elena y Mateo nos recuerda que el amor puede atravesar cualquier frontera, desafiar la lógica y permanecer en el corazón mucho después de que los momentos han pasado. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando relatos que desafían el tiempo y la imaginación. Y no olvides dar like para que más personas puedan descubrir estas historias únicas. Gracias por mirar, por sentir y por creer en la fuerza de lo imposible.